Diversas reacciones han generado los dichos del senador Alberto Espina al comparar a la Concertación con la mafia italiana. Por su defensa, la expresidenta Bachelet respecto a su actuación durante la fallida alerta de tsunami en la madrugada del 27F. Queremos conversar justamente sobre esta polémica y nos acompaña uno de sus protagonistas, el senador de RN, Alberto Espina, que ya está en los estudios de CNN Chile. ¿Cómo está, senador? Gracias por venir. Gracias a ti, Catherine. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Senador, han pasado algunas horitas desde esta declaración que usted hace que ha provocado diversas repercusiones. Le pregunto, ¿se arrepiente de haber comparado con la mafia italiana la Concertación? No, no me arrepiento. Yo no soy de los que usa un lenguaje fuerte ni duro habitualmente en la política, pero lo hice como un llamado de atención frente a lo que yo considero han sido reacciones en contra del presidente Piñera y en contra de su gobierno por parte de la oposición que traspasan los límites de lo que es razonable y bueno en la política, y quiero explicarlo. El presidente de la República ha sido tratado por parlamentarios de la Concertación. Yo tengo cartas aquí en donde se le acusa de irresponsable, carente de ética, manipular técnicamente un video y una serie de otras infamias, haber hecho un montaje como el Piñera Gate. O sea, estamos hablando del presidente de Chile. Mira, Catherine, yo fui 20 años opositor. Nunca en mi vida insulté ni maltraté a ningún presidente de la Concertación. Y la verdad que todo lo que ha dicho el presidente es señalar que el día del terremoto había información que habría permitido reaccionar mejor que como se hizo, y que ese hecho tiene que ser investigado a fondo en las responsabilidades políticas que le hace el Congreso y las responsabilidades penales que le hace la justicia. Y el presidente ha dicho toda la verdad, porque ocurre que ya los tribunales de justicia tienen formalizado por cuasi delito de homicidio al subsecretario Rosende de la época, precisamente porque se señala que él no habría actuado a tiempo y habría desinformado a la población, lo que significó la muerte de cientos de chilenos. Hay que esperar la sentencia de ese juicio. Entonces, porque el solo hecho que el presidente Piñera diga algo de tanto sentido común, que se investigue, creo que había información, a la vuelta, lo que viene en contra de él son injurias, insultos, ofensas. Le dicen que le van a bloquear todo proyecto legislativo en el Congreso, que van a constituir comisiones con los duros para atacar y desprestigiar al ministro del Interior. Al presidente se le acaba de acusar, a través de un oficio que se envió a la Contraloría, de haber utilizado tráfico de influencia con fines personales en la ruta de la madera. Eso es mentira, el presidente no tiene ninguna inversión ahí. Entonces, yo lo único que he tratado de hacer, porque no me gusta el lenguaje fuerte, y lo hice y asumo todas mis responsabilidades, es decirle, momentito, esa no es la manera como se construye una democracia. No es la manera cuando el presidente hace una crítica, o los parlamentarios hacen una crítica, entonces amenazan que el 21 de mayo realmente van a haber incidentes, líos. Gracias a Dios no ocurrió bien, cosa que valora y nos prestigia a toda la clase política. Y todo indicaba que iba a generarse una amistad cívica y se iban a recomponer las relaciones, pero Catherine, no podemos estar sometidos a una permanente amenaza, que porque se critique al exgobierno, porque se haga un juicio crítico de la expresidenta Bachelet, que es legítimo y tiene el derecho del mundo a que ella se defienda frente a esa legítima crítica. Porque el gobierno resalta las medidas que impulsa. La respuesta de la Concertación no es que critiquen si ellos tienen derecho, es descalificar y ofender al presidente de Chile. Entonces, les gustará o no les gustará el presidente de Chile, pero el presidente de Chile es un presidente que ha creado en este país más empleo de lo que se ha creado en su historia, un presidente que aumentó a 3 meses y a 6 meses el postnatal, un presidente que sacó la ley de discriminación, que nunca fueron capaces de sacarla antes, un presidente que ha sido capaz de disminuir y mejorar la atención de salud con muchos problemas aún, y que tiene al país, a Chile, Catherine, comparado con los países extranjeros, basta leer la prensa europea, que son países poderosos, y nosotros chiquititos, y al final del mundo nos hemos convertido en un país ejemplo para el resto del mundo. O sea, ese presidente objeto de insultos, gritos, descalificación, y yo por lo menos hice un llamado de atención, porque en la política, cuando uno ataca de esa manera, va generando ambientes que si no los para a tiempo, que creo que lo que yo hice fue eso, pararlo a tiempo, finalmente se termina con un país muy polarizado. Senador, el punto de discusión aquí es que ustedes dicen que se ataca al presidente de la República, del otro lado dicen que se ataca a la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cuál es el ataque a la otra presidenta? Porque ella tiene buenas cifras y que atemoriza a su sector frente a las próximas presidenciales. ¿Qué responde usted a eso? Que es totalmente ridículo. Que la presidenta Bachelet tenga buenas cifras me parece estupendo por ella y porque es expresidenta de nuestro país.
que por supuesto nosotros vamos a tener un candidato para enfrentarla, si ella es la candidata, dentro de las reglas del juego, la democracia y con respeto, como lo hemos hecho siempre. Eso me parece muy bien. Pero aquí no hay chilenos intocables. Si aquí lo que parece increíble, mira, aquí hubo un terremoto y murieron más de 150 chilenos. Y la justicia ha dicho que hay un cuasi delito de homicidio, a lo menos, respecto de la conducta. Por ahora, hay que esperar la sentencia, de un subsecretario del Interior. Y lo único que hemos dicho nosotros, permitamos que se investiguen las responsabilidades políticas, porque la justicia investiga las responsabilidades penales. El otro día el ministro Gispeter fue a declarar en el caso Bomba y nadie dijo nada de nosotros. Él es el ministro del Interior que lleva adelante una querella criminal para detener a los delincuentes que ponían bomba y podrían haber matado a chilenos. Salió en televisión y y el gobierno dijo muy bien, es un ciudadano más, tiene todo el deber de ir ante la justicia a colaborar. Entonces, por el hecho que nosotros, digamos, investiguemos las responsabilidades políticas, se nos acusa, insulta, ataca, denosta, ofende, o sea, se rompen los límites éticos. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando se rompen esos límites éticos, yo por lo menos voy a defender al gobierno, porque creo que es mi deber, a pesar de que después me revienten la cara. Pero te digo una sola cosa, no es mi lenguaje habitual, no lo hago, pero lo hice conscientemente. Sí. Queremos, de hecho, senador, invitarlo a ver unas declaraciones. El senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, estuvo también acá, se refirió a este tema y queremos que vea lo que señaló respecto a ello. La frase del presidente Piñera tiene razón. Los presidentes deben siempre asumir sus responsabilidades. Y eso es lo que hizo la presidenta Bachelet en el caso del 27 de febrero frente a todo el país. Contestó a los fiscales, respondió a los cuestionarios de la Cámara de Diputados, tuvo entrevistas públicas en todos los canales, escritas, asumió todo lo que tenía que asumir de cara y de frente al país como lo ha hecho siempre. Lo del senador Espina es inaceptable, es muy lamentable, es impropio de alguien que habló a nombre del gobierno ayer y de la derecha, hace acusaciones e imputaciones falsas, porque en el Congreso lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de la oposición es contribuir al perfeccionamiento de los proyectos de ley que se nos presentan. Lo hacemos en términos constructivos, aprobamos lo que nos parece que es bueno para Chile y rechazamos lo que nos parece que es malo para Chile. Claro, y complementando eso, fíjese que el senador Pizarro dice que usted habla en términos generales, que él no ha visto corrupción y para él mafia es sinónimo de corrupción y que por lo tanto ese panorama o ese escenario no está en el Parlamento. Yo uso una expresión desde el punto de vista política fuerte para... Y te vuelvo a insistir que no es lo que hago habitualmente. Yo le tengo mucho aprecio a Jorge Pizarro, somos adversarios, duros adversarios, y hemos tenido foros y hemos tenido polémicas, pero en un margen de respeto. Yo simplemente lo que sostengo, que cuando hay una oposición, que por el hecho de que el gobierno quiera o se pronuncie sobre la gestión del gobierno anterior, o cualquier cosa en que polemicemos, la amenaza permanente, y por favor, lee los diarios, lee el diario La Tercera de antes de ayer. La amenaza permanente es decir que ellos van a paralizar la agenda legislativa, que van a sacar unos cazaministros, que van a constituir comisiones con los duros para ir a atacar al ministro, que al presidente de la República, te estoy leyendo declaraciones de ser diputados demócratas cristianos, 2 diputados demócratas cristianos, dicen la actuación del presidente es irresponsable y carente de ética. Yo no recuerdo nunca haber dicho eso a un presidente de la Concertación. Entonces, ¿qué es lo que les critico yo? Yo no les critico que ellos tengan derecho a opinar distinto al gobierno en un lenguaje claro y preciso. Lo que les critico es que rompan y pasen la línea de lo que es tolerable en política, que es el respeto a las autoridades, la injuria y la ofensa. Porque una cosa es criticar al gobierno y otra cosa es además amenazarlo permanentemente, que si no se está de acuerdo con ello, entonces incendian el Congreso Pleno. Si no se está de acuerdo con ello, entonces a mí me parece pésimo. Pero mira, yo esto... Lo que te quiero decir es que yo sé que uno dice esta frase y recibe contraataque. Yo la hice intencionalmente para llamar la atención y decir, miren, ¿saben qué más? Vámonos al tema de fondo. El tema de fondo es que ustedes tienen que hacer oposición y nosotros gobierno. Pero lo que el país necesita es que oposición y el gobierno reconstruya lo que en Chile fue tan exitoso, que fue la democracia y los acuerdos, que a mí me correspondió liderar en la Cámara de Diputados junto a Andrea Lamán, Sebastián Piñera, Evelyn Matei y Sergio Nofre Jarpa cuando éramos la patrulla juvenil. ¿Y hay disponibilidad a su sector de recomponer eso y hacerlo como antes, después de estas declaraciones cruzadas que provocan de un lado y otro? Mira, el gobierno y la oposición pierden cuando hay estas reyertas, y yo lo sé. Y yo asumo mi responsabilidad en el sentido de hacer una señal fuerte
para que este lenguaje descalificador que nos ataca siempre se termine. Y por cierto, la voluntad nuestra ha sido siempre construir en materias que para Chile son fundamentales hoy día, acuerdos políticos. O sea, si fuimos capaces de sacar la ley de antidiscriminación, si estamos siendo capaces de sacar la nueva ley de violencia en los estadios, si somos capaces de sacar el registro de prófugos, si somos capaces de sacar la reforma tributaria, si vamos a ser capaces de sacar la reforma educacional, que es el cambio más grande que se ha registrado en los últimos 50 años en Chile, como lo ha hecho nunca ningún gobierno en términos de educación preescolar, cobertura, créditos para los jóvenes de educación superior, todas cosas que venían de atrás y que nosotros calladitos hemos tenido que decir, ok, no nos quejemos de lo que recibimos porque mal que mal estamos gobernando, pero que recibimos un modelo educacional colapsado y con niños que no tenían cómo pagar su universidad y su educación, eso lo heredamos. Pero calladito lo hemos sacado adelante porque queremos construir un país mejor entre todos. Entonces, disposición a generar un país de acuerdo, o sea, absolutamente sí, está en la esencia de un país que progresa generar acuerdos. Y esa es nuestra voluntad. Y yo te vuelvo a insistir, hay un punto en que uno dice, miren, yo no puedo dejar que al presidente de Chile se le ofenda, se le insulte, se le injurie, con una impunidad que le hace mal a la democracia y que además el presidente, que ha sido un muy buen presidente, no se lo merece. Polémica que está desatada, por decirlo de algún modo. Senador Espina, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Chao. A ustedes gracias por acompañarnos en esta entrevista. Sigan en la compañía de CNN Chile.